Muy buenas tardes, soy María Ruiz, estudiante de la Universidad Politécnica Salesiana, siguiendo la carrera de Comunicación Social. Voy a explicarles acerca del capítulo 2 del texto de Martín Vivaldi. Las gramáticas del texto y la lingüística textual. Hasta hace pocos años, la lingüística no se ocupaba de unidades superiores a la oración. Escribe así Fernando Lázaro y Vicente Tuzón. Para diferenciarse de las gramáticas oracionales, han surgido gramáticas del texto, las cuales se ocupan de unidades mayores que la oración. De acuerdo con las nuevas corrientes gramaticales, hay que considerar a todo texto como incierto, en un contexto, y se entiende por el mismo al conjunto de texto estrictamente lingüístico que engloba a una palabra, proposición, oración o párrafo. Los elementos de la oración o frase. A la oración gramatical se define como la palabra o conjunto de palabras con sentido completo y con unidad de entonación. Tenemos, por ejemplo, oye, nieva, comemos ya, la casa es pequeña. La oración, por su estructura básica, consta de dos miembros, sujeto y predicado, teniendo, por ejemplo, Darío está siempre aburrido. El predicado y sus clases. El predicado puede ser verbal y nominal. El primero consta de un verbo en forma temporal y personal, con o sin complementos. Se llama predicado verbal porque se dice que conduce al sujeto y está expresado esencialmente con el verbo. En cambio, el predicado nominal consta de un nombre, con o sin complementos, ligado a los verbos ser o estar. Es decir, que el predicado verbal nos dice lo que hace el sujeto, teniendo como un ejemplo Juan come. El predicado nominal no expresa acción, sino una manera de ser o estar. Añadiendo a lo anterior, el predicado es una parte fundamental de la oración en la que se afirma o niega algo del sujeto. También es la acción que realiza él mismo. Teniendo, por ejemplo, mi primo es capitán, mi primo está enfermo. Los verbos ser y estar en estas oraciones se llaman verbos copulativos, por lo cual estas oraciones se llaman nominales. Para comprender la función copulativa del verbo ser, solo vamos a suprimir los mismos y nos damos cuenta que obtenemos el siguiente resultado. Mi primo, capitán, mi padre, enfermo. El predicado, como dije anteriormente, es de dos clases, nominal y verbal, y cada uno se deriva con las siguientes clasificaciones. La frase, periodo y cláusula. La oración gramatical se llama frase y se define como la menor unidad del lenguaje con sentido completo. Es una serie de frases yuxtapuestas o unidas por medio de frases combinadas, o también conocidas como partículas, y varias frases dependientes de una principal. Tiene sentido completo, quiere decir declarar, desear, preguntar o mandar algo. Teniendo como ejemplo, Marcelo interpreta el violín, Sofía integra el coro. La frase, grupo de palabras, idea única. Ejemplo, ojos de ternura. Y la frase como construcción lógica que tiene verbo y tal es una oración, teniendo como ejemplo, los ojos son su ternura. La oración y sintagma. El sintagma es definido por Lázaro como el carácter de forma lingüística construida por más de una palabra, y se distinguen varias clases de sintagmas. Sintagma nominal, verbal y preposicional, teniendo un ejemplo de cada uno. Del sintagma nominal, el niño. Del sintagma verbal, mastica chicle. Y del sintagma preposicional, en la cama. Teniendo los modificadores directos e indirectos, además del núcleo del sujeto. El orden de las palabras y construcción lógica de las ideas. Solo se puede lograr con una estructura gramatical. Dicho modo, al escribir, conviene seguir el orden de nuestros pensamientos, de lo que puede existir varios principios, de los cuales nombramos algunos. Primero, conviene ligar las ideas entre dos o más frases. Deben presentarse tales ideas según su importancia, y es necesario evitar las faltas de sentido,
que no respetan el orden lógico-psicológico, teniendo el ejemplo: mi primo Juan, ingeniero de caminos, regaló todos sus libros a mi padre poco antes de morir. La cohesión en el párrafo y las frases desordenadas. Cohesión es donde verdaderamente tiene importancia el orden lógico. Para conseguir la debida cohesión en un párrafo debe procurarse llegar a la idea general, o también denominada dominante. Ejemplo: el edificio incendiado era un charlat de lujo, el fuerte viento reinante avivaba las llamas y les daba una espantosa intensidad. Las frases desordenadas. Eso significa que podemos realizar varios tipos de oraciones, teniendo la desordenada y la ordenada. Hacemos un ejemplo. El maestro obligó a todos los alumnos a someterse al examen médico, por orden de la superioridad. Y el siguiente ejemplo, que es el ordenado. Por orden de la superioridad, el maestro obligó a todos los alumnos a someterse al examen médico. La construcción lógica. Para el complemento de lo realizado anteriormente, se debe tomar en cuenta la siguiente regla. El pronombre relativo debe colocarse cerca de su antecedente, como por ejemplo, señalaré un capítulo en este libro que me parece muy interesante. Perfil lingüístico del idioma español. Tenemos la poca gramaticalización, en el cual se manifiesta en los siguientes rasgos fundamentales. Gran libertad del orden de las palabras, la posibilidad de usar el sustantivo sin ayuda del artículo, la posibilidad de usar el verbo sin ayuda de pronombres o sujetos, la escasa contracción de artículos y preposiciones, el poco uso de los mismos y la propia frecuencia de la palabra y refuerzo. La influencia popular es el factor más activo del habla y es menos localizada en Castilla, atacada sin apenas resistencia de los propios escritores y de la aristocracia. La efectividad predomina en la psicología española, teniendo el reflejo del idioma, diminutivo, aumentativo y descriptivo. Tenemos las exclamativas e interjecciones, la reduplicación de adverbios y pronombres, el desinterés de determinantes gramaticales y las variantes en entonación y el gesto. Finalmente, se desconoce varios recursos expresivos fundamentales para tener una buena comunicación. La colocación de modificativos y de claridad de la frase. Son modificativos aquellos vocablos o frases que alteran de algún modo el sentido del pensamiento. Dicho modificativo se lo coloca más cerca posible de la palabra o frase que lo modifica. Requiere especial entonación, teniendo los siguientes ejemplos: apenas, entonces, luego, casi, solamente, después, entre otros. Teniendo así una oración. Apenas unas 50 personas del tendido 7, de pie, pudieron ver bien la faena. En esta frase quiero decir que entre los espectadores del tendido 7, solo unos 50, los que pusieron de pie, pudieron ver bien la faena. La coherencia entre ideas principales y secundarias. Todo párrafo formado por una serie de frases encadenadas tiene que haber cierta coherencia entre la idea principal, que es matriz, y las secundarias o complementarias. La partícula y su importancia como elemento del enlace. Los elementos de transmisión o partículas son llamadas entre las frases preposiciones, conjunciones y adverbios. Hay que tener en cuenta que su falta en ocasiones da lugar a un estilo incoherente e inacabado. Por ejemplo, el conductor pisó a fondo el acelerador, no consiguió pasar al otro coche. Entre esta frase, la partícula, que es preposición pero, el elemento de transición que aclara el sentido de nuestro pensamiento. La coherencia y claridad entre los párrafos. Cuando escribimos es necesariamente hacerlo con cierta coherencia cuando formamos un párrafo, y dicha coherencia se altera por varias razones. Las principales son: cuando pierde claridad,
cuando se producen cambios poco correctos en el sujeto, cuando cambian de forma incorrecta la persona o voz o tiempo de verbo. Variedad y armonía. La elección del periodo corto o largo plantea problemas de redacción. Un texto compuesto exclusivamente a base de frases largas suele resultar oscuro. Por lo contrario, una serie interrumpida de frases cortas, entrelazadas entre puntos, es causa de monotonía. Por lo consiguiente, se recomienda alterar las frases cortas con largas para que lo escrito resulte muy variado y armonioso. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.